Maduro, el hombre que durante años controló Venezuela con mano de hierro, apareciendo esposado, rodeado por agentes de seguridad, entrando en un tribunal federal en Nueva York. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Algunos no podían creerlo, otros celebraban en las calles, y millones de personas se hacían la misma pregunta. ¿Cómo terminó aquí uno de los líderes más poderosos y polémicos de América Latina? Pero cuidado, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia normal de política. Esto parece sacado de una película de espionaje, traiciones, operaciones secretas y millones de dólares desaparecidos. Y mientras más investigas, más oscuro se vuelve todo. Quédate hasta el final porque hay detalles que casi nadie conoce, y algunos podrían cambiar por completo la forma en que ves este caso. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy rápida. ¿Tú crees que Maduro realmente es culpable? ¿O piensas que todo esto fue una conspiración internacional? Escribe tu opinión ahora mismo en los comentarios porque voy a estar leyendo absolutamente todo. Y si te gustan este tipo de historias impactantes y documentales que muestran lo que otros no quieren contar, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Para entender cómo Nicolás Maduro terminó en prisión, primero tenemos que regresar varios años atrás, porque esto no comenzó de la noche a la mañana. Todo empezó después de la muerte de Hugo Chávez, el histórico líder venezolano que dominó la política del país durante años. Cuando Chávez murió, millones de venezolanos quedaron en shock. Nadie sabía qué iba a pasar con Venezuela. Pero antes de morir, Chávez dejó un mensaje muy claro. Quería que Nicolás Maduro fuera su sucesor. Y eso cambió la historia del país para siempre. Maduro, que antes había sido conductor de autobús y sindicalista, pasó a convertirse en el nuevo presidente de Venezuela. Al principio muchos dudaban de él. Decían que no tenía el carisma de Chávez, que no tenía experiencia suficiente, que no podría controlar el país. Pero poco a poco fue consolidando su poder. Y mientras algunos lo veían como el protector de la revolución bolivariana, otros comenzaban a acusarlo de autoritarismo, corrupción y abuso de poder. Con el paso de los años, Venezuela comenzó a vivir una de las peores crisis económicas de toda su historia. La inflación explotó. Los supermercados comenzaron a quedarse vacíos. Millones de personas abandonaron el país buscando una mejor vida. Las protestas crecían cada vez más. Y mientras tanto, desde Estados Unidos y varios países de Europa, empezaban a surgir acusaciones extremadamente graves contra el gobierno de Maduro. Pero aquí es donde todo se vuelve todavía más intenso. Porque las acusaciones ya no eran solamente políticas, no, comenzaron a hablar de narcotráfico, lavado de dinero, redes internacionales y presuntas conexiones con organizaciones criminales. De repente, Nicolás Maduro dejó de ser solamente un presidente controversial y empezó a convertirse en uno de los hombres más investigados del planeta. Muchos expertos dicen que uno de los momentos más importantes ocurrió cuando autoridades estadounidenses comenzaron a investigar operaciones financieras sospechosas relacionadas con empresarios cercanos al gobierno venezolano. Uno de los nombres que más apareció fue Alex Saab, considerado por muchos como uno de los hombres más cercanos al círculo de Maduro. Según investigaciones, Saab habría estado involucrado en enormes movimientos de dinero y contratos millonarios relacionados con alimentos y petróleo. Las autoridades afirmaban que millones de dólares desaparecieron en operaciones extremadamente sospechosas, y lo más grave de todo es que aseguraban que parte de esas redes podrían conectar directamente con altos funcionarios del gobierno venezolano. Mientras tanto, Maduro negaba absolutamente todo. Decía que se trataba de ataques políticos organizados por Estados Unidos para destruir su gobierno y quedarse con el petróleo venezolano. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En enero de 2026, según múltiples reportes internacionales, fuerzas especiales estadounidenses realizaron una operación relámpago en Caracas. Una operación tan rápida y tan secreta que dejó al mundo entero paralizado. Las noticias explotaron. Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros delitos federales. Sí, leíste bien. Uno de los presidentes más polémicos de América Latina terminó siendo llevado bajo custodia a Estados Unidos. Las imágenes parecían irreales. Maduro esposado, rodeado de seguridad, entrando a un tribunal federal. Y lo más impactante vino después. Cuando apareció frente al juez, Maduro declaró que era inocente. Dijo que había sido secuestrado y aseguró que todavía seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. El mundo entero explotó en reacciones. Algunos celebraban lo ocurrido como el fin de una era. Otros lo consideraban un acto ilegal e incluso una intervención internacional extremadamente peligrosa. Las redes sociales se llenaron de teorías. Había personas diciendo que esto era el inicio de un cambio histórico para Venezuela, pero también había quienes aseguraban que todo era una jugada geopolítica por el control del petróleo. Y aquí viene la parte más perturbadora, porque después de la captura de Maduro, comenzaron a aparecer nuevos movimientos dentro del gobierno venezolano. Según diversos reportes, varias figuras cercanas al antiguo círculo de poder comenzaron a ser apartadas, investigadas o
removidas de sus cargos. Incluso empresarios vinculados al chavismo terminaron bajo investigación. Parecía que el sistema entero estaba cambiando desde adentro. Mientras tanto, Maduro permanecía detenido en Nueva York, enfrentando cargos extremadamente serios. Los fiscales estadounidenses afirmaban tener pruebas importantes, y cada nueva audiencia generaba más tensión internacional. Incluso surgieron problemas relacionados con el pago de sus abogados y la financiación de su defensa legal. Pero lo que más sorprendió a muchos fue la imagen física de Maduro durante algunas audiencias. Algunos periodistas dijeron que se veía más delgado, más cansado y mucho más envejecido. Muy diferente al hombre, fuerte y desafiante que aparecía durante años en televisión controlando Venezuela. Ahora imagina esto, un hombre que durante más de una década estuvo en la cima del poder, viviendo rodeado de guardaespaldas, discursos, militares y control político. Ahora encerrado en una prisión federal esperando un juicio internacional. Parece increíble, pero todavía falta lo más importante, porque las investigaciones continuaron creciendo. Nuevos documentos comenzaron a aparecer. Nuevas acusaciones surgieron relacionadas con lavado de dinero y redes financieras internacionales. Y mientras más avanzaban las investigaciones, más personas empezaban a preguntarse algo aterrador. ¿Hasta dónde llegaba realmente esta red? Porque algunos analistas aseguran que esto podría ser apenas la punta del iceberg. Y atención a esto, hay quienes creen que todavía existen figuras extremadamente poderosas involucradas detrás de las sombras, personas que podrían estar intentando proteger información sensible, personas que jamás imaginaron que todo esto terminaría explotando públicamente. Por eso este caso se volvió tan gigantesco, porque ya no se trata solamente de Nicolás Maduro, se trata de dinero, poder, influencia internacional, petróleo, geopolítica y posiblemente una de las mayores caídas políticas de los últimos años. Pero espera, porque en la siguiente parte vamos a entrar en los detalles más oscuros de la investigación. Vamos a hablar de las acusaciones de narcotráfico, de los supuestos vínculos internacionales y de las teorías más impactantes que circulan sobre lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. Y créeme, algunas cosas son difíciles de creer. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo la palabra documental para saber quiénes están viendo el video completo. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque la siguiente parte se pone muchísimo más intensa. Mientras Nicolás Maduro permanecía encerrado en una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, algo extraño comenzó a suceder detrás de las cámaras. Las investigaciones no se detenían. De hecho, apenas estaban comenzando. Los fiscales estadounidenses afirmaban que tenían acceso a documentos secretos, registros bancarios internacionales y testimonios de antiguos aliados del chavismo, que podrían comprometer todavía más al exmandatario venezolano. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más oscuro, porque según diversas filtraciones, las autoridades estaban intentando demostrar la existencia de una gigantesca red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que habría operado durante años, utilizando empresas fantasmas, contratos petroleros y movimientos financieros prácticamente imposibles de rastrear. Algunos medios comenzaron a hablar de miles de millones de dólares desaparecidos. Sí, miles de millones. Y lo peor de todo era que, supuestamente, parte de ese dinero habría salido directamente de recursos del Estado venezolano. Pero atención, porque esto es importante. Nicolás Maduro siempre negó todas las acusaciones. Desde el primer momento dijo que todo era una persecución política organizada por Estados Unidos. Aseguró que Washington llevaba años intentando destruir su gobierno porque Venezuela posee una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Y sinceramente, muchas personas comenzaron a preguntarse si tal vez había algo de verdad en eso. Porque no es ningún secreto que Venezuela siempre ha sido una pieza clave en el tablero político mundial. Petróleo, influencia, poder militar, relaciones con Rusia, China e Irán. Todo eso convierte al país en un objetivo estratégico enorme. Y precisamente por eso este caso se volvió tan explosivo. Porque para algunos, Maduro era un dictador corrupto que finalmente estaba pagando por sus actos. Pero para otros, era un líder perseguido por intereses internacionales mucho más grandes de lo que la gente imagina. Y aquí es donde empiezan las teorías más impactantes. Según algunos analistas políticos, la caída de Maduro habría comenzado mucho antes de su captura. Hablan de traiciones internas, militares negociando en secreto, empresarios huyendo del país y figuras del gobierno que supuestamente comenzaron a colaborar con agencias internacionales para salvarse a sí mismos antes de que todo explotara. Imagínate esto por un momento. Personas que durante años aparecían sonriendo junto a Maduro en televisión, ahora entregando información confidencial para reducir sus propias condenas. Parece una película, pero muchos creen que eso realmente ocurrió.
Y mientras tanto, dentro de Venezuela, el caos político comenzaba a crecer. Miles de personas salían a las calles celebrando las noticias. Otros lloraban y acusaban a Estados Unidos de secuestrar al presidente legítimo del país. Las tensiones aumentaban cada día más. Incluso comenzaron a circular rumores de posibles levantamientos militares y conflictos internos. Nadie sabía qué podía pasar después, pero eso no era lo más aterrador. Lo más aterrador era lo que las autoridades decían haber encontrado durante la investigación. Porque según varios reportes, habría registros de operaciones sospechosas relacionadas con cargamentos de drogas enviados hacia distintos países utilizando rutas extremadamente sofisticadas. Algunas investigaciones incluso mencionaban presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales, y aunque muchas de estas acusaciones todavía estaban siendo debatidas en 1900 tribunales, el daño mediático ya estaba hecho. El nombre de Nicolás Maduro aparecía en titulares de todo el mundo, acompañado por palabras como narcotráfico, corrupción y conspiración internacional. Y cuanto más avanzaban las audiencias, más personas quedaban sorprendidas por algunos detalles revelados por los fiscales. Uno de ellos aseguraba que ciertos empresarios cercanos al poder venezolano habrían utilizado compañías falsas para mover enormes cantidades de dinero a través de distintos países. Hablaban de cuentas bancarias ocultas, propiedades de lujo, mansiones, jets privados y millones de dólares desapareciendo en operaciones financieras extremadamente complejas. La pregunta era inevitable. ¿Cómo pudo ocurrir algo así durante tantos años sin que nadie lo detuviera? Pero espera, porque aquí viene algo todavía más fuerte. Algunos periodistas comenzaron a investigar las conexiones internacionales del caso y encontraron algo inquietante. Resulta que varios países habrían estado observando silenciosamente la situación venezolana durante años. Algunos gobiernos mantenían relaciones diplomáticas con Maduro, mientras otros presionaban para aislarlo completamente. Y detrás de todo eso, existía una batalla silenciosa por influencia política y económica en América Latina. Porque esto nunca fue solamente sobre Venezuela. Era una lucha mucho más grande. Y cuanto más analizas la situación, más te das cuenta de que Nicolás Maduro terminó atrapado en medio de una guerra política internacional gigantesca. Pero entonces ocurrió algo que volvió a paralizar al mundo entero. Durante una de las audiencias más importantes, Maduro habló frente al tribunal y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en internet. Dijo que había sido traicionado por personas de su propio círculo. Sí, traicionado. Esa sola palabra fue suficiente para desatar nuevas teorías por todas partes. ¿Quién lo traicionó? ¿Militares? ¿Empresarios? ¿Políticos? ¿Aliados extranjeros? Nadie lo sabía con certeza. Pero desde ese momento comenzaron a aparecer filtraciones y rumores cada vez más extraños. Algunos aseguraban que figuras importantes habían abandonado el país antes de la captura. Otros decían que ciertos documentos secretos desaparecieron misteriosamente horas antes de las operaciones. Y mientras Internet explotaba con teorías, algo todavía más extraño comenzó a suceder dentro de la prisión donde Maduro estaba detenido. Según rumores difundidos en redes sociales y algunos medios alternativos, las medidas de seguridad alrededor de él eran extremadamente inusuales. Vigilancia permanente, restricciones especiales, control absoluto de las comunicaciones, como si las autoridades temieran algo mucho más grande de lo que estaban diciendo públicamente. Y eso hizo que millones de personas comenzaran a preguntarse una cosa: ¿qué información posee realmente Nicolás Maduro? Porque si las acusaciones eran ciertas, entonces podría conocer secretos extremadamente delicados sobre política internacional, negocios petroleros y operaciones financieras globales, secretos que probablemente muchas personas poderosas no quieren que salgan a la luz. Y ahí es donde este caso deja de parecer una simple noticia política, para convertirse en algo muchísimo más peligroso. Porque algunos expertos aseguran que este juicio podría afectar relaciones diplomáticas internacionales durante años. Incluso hay quienes creen que podrían aparecer nuevos nombres importantes involucrados en la investigación. Y si eso sucede, el impacto podría ser gigantesco. Pero atención a esto, porque lo que viene ahora es todavía más impresionante. En la siguiente parte vamos a hablar sobre las teorías más oscuras relacionadas con la caída de Maduro. Te voy a contar qué dicen algunos exfuncionarios, cuáles son los rumores más perturbadores que circulan en Internet y por qué algunas personas creen que todavía falta revelar la parte más peligrosa de toda esta historia. Y créeme, después de escuchar eso, vas a mirar este caso de una forma completamente diferente. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo "justicia" para saber quién realmente está viendo el documental completo. Y no olvides suscribirte porque la siguiente parte se pone muchísimo más intensa. Mientras el juicio avanzaba lentamente en Nueva York, las teorías sobre Nicolás Maduro comenzaban a multiplicarse de una forma completamente fuera de control. Cada día aparecían nuevas filtraciones, nuevos rumores, nuevos supuestos, testigos. Y aunque muchas informaciones todavía no podían confirmarse oficialmente, el impacto mediático ya era enorme. Pero lo más extraño de todo
era que muchas personas cercanas al antiguo gobierno venezolano comenzaron a desaparecer del ojo público. Algunos dejaron el país repentinamente, otros cancelaron entrevistas, y ciertos empresarios vinculados al chavismo simplemente dejaron de aparecer públicamente. Fue ahí cuando millones de personas comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Qué tan profundo era realmente este escándalo? Porque ya no parecía un simple caso judicial, parecía una red gigantesca conectada con dinero, petróleo, poder político y secretos internacionales. Y atención a esto, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las teorías más perturbadoras de todo el caso. Algunos analistas creen que la caída de Maduro no fue solamente resultado de investigaciones estadounidenses, sino también consecuencia de una ruptura interna dentro de su propio círculo de confianza. Sí, personas que durante años estuvieron a su lado supuestamente comenzaron a negociar en secreto para protegerse antes de que todo explotara. Y si eso es verdad, entonces significa que la traición habría ocurrido desde adentro. Imagínate el nivel de paranoia dentro del gobierno venezolano durante esos días. Nadie sabía en quién confiar. Nadie sabía quién estaba filtrando información. Y mientras tanto, las agencias internacionales seguían avanzando con las investigaciones. Según algunos reportes, habría exfuncionarios entregando documentos confidenciales a cambio de protección judicial. Otros supuestamente negociaban inmunidad, y ciertos empresarios habrían decidido colaborar para evitar terminar en prisión. Todo esto comenzó a generar un ambiente de miedo absoluto, porque si más nombres importantes aparecían involucrados, el escándalo podía crecer muchísimo más, pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque comenzaron a circular rumores sobre supuestas grabaciones secretas, conversaciones privadas, reuniones confidenciales e incluso archivos financieros que podrían comprometer a figuras internacionales extremadamente poderosas. Obviamente, muchas de estas informaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero Internet explotó completamente con teorías. Algunos decían que existían videos ocultos, otros aseguraban que ciertas pruebas habían desaparecido misteriosamente antes de los operativos, y hubo quienes afirmaban que personas muy importantes estaban intentando impedir que determinados documentos salieran a la luz. La pregunta era inevitable. ¿Qué tan peligrosa era realmente la información que manejaba Maduro? Porque si de verdad conocía secretos relacionados con negocios petroleros internacionales, movimientos financieros y acuerdos políticos confidenciales, entonces este caso podría afectar muchísimo más que solamente a Venezuela. Y eso explicaría algo muy extraño que comenzó a llamar la atención de periodistas y expertos internacionales. El nivel de seguridad alrededor del juicio era absolutamente extremo. Vigilancia constante, acceso limitado, restricciones severas para la prensa, como si las autoridades estuvieran intentando controlar cuidadosamente todo lo que podía salir públicamente. Y mientras tanto, dentro de Venezuela, la situación seguía siendo extremadamente tensa. Algunos sectores políticos intentaban reorganizar el poder. Otros exigían nuevas elecciones inmediatas, y millones de venezolanos simplemente observaban el caos sin saber qué iba a pasar con el futuro del país. Pero lo más impresionante fue cómo cambió la imagen pública de Nicolás Maduro. Durante años había aparecido como una figura fuerte, desafiante y prácticamente intocable, siempre rodeado de militares, discursos y enormes eventos políticos. Ahora, aparecía sentado frente a un juez, bajo custodia, enfrentando cargos federales y con el mundo entero observando cada uno de sus movimientos. El contraste era brutal, y eso hizo que muchísimas personas comenzaran a pensar en algo todavía más grande. Si alguien tan poderoso pudo caer de esa manera, entonces nadie está realmente protegido cuando el sistema se vuelve en su contra. Pero espera, porque todavía falta una de las partes más impactantes de toda esta historia. Porque durante las últimas semanas del juicio comenzaron a surgir rumores sobre posibles acuerdos secretos. Sí, acuerdos. Algunas personas aseguraban que Maduro podría estar negociando información sensible a cambio de beneficios judiciales. Otros afirmaban que ciertos gobiernos extranjeros estaban extremadamente preocupados por lo que él podría revelar si decidía hablar públicamente, y aunque nada de eso fue confirmado oficialmente, las especulaciones crecieron muchísimo, porque imagina por un segundo que Nicolás Maduro realmente posee información comprometedora sobre figuras internacionales poderosas, información relacionada con petróleo, financiamiento, operaciones secretas o relaciones diplomáticas ocultas. Si algo así saliera a la luz, el impacto político podría ser gigantesco, y eso explica por qué este caso mantiene al mundo entero pendiente, porque ya no es solamente la historia de un presidente detenido, es una historia sobre poder, ambición, dinero, influencia internacional y posiblemente secretos que nunca debieron salir a la superficie. Pero aquí viene algo todavía más increíble. Algunos expertos comenzaron a analizar los movimientos financieros relacionados con
empresarios cercanos al antiguo gobierno venezolano, y detectaron patrones extremadamente sospechosos: transferencias multimillonarias, empresas registradas en paraísos fiscales, propiedades de lujo adquiridas en distintos países. Todo eso aumentó todavía más las sospechas sobre una posible red internacional muchísimo más grande de lo que se imaginaba al principio. Y mientras más se revelaban detalles, más personas comenzaban a preguntarse una cosa aterradora: ¿cuántas personas importantes podrían terminar involucradas si esta investigación continúa avanzando? Porque muchas veces cuando cae una figura poderosa, también comienzan a caer quienes estaban conectados con ella. Y precisamente por eso este caso generó tanto miedo en ciertos sectores políticos y empresariales, porque nadie sabía hasta dónde podía llegar realmente la investigación. Pero lo más fuerte ocurrió cuando comenzaron a aparecer entrevistas de antiguos funcionarios hablando sobre el ambiente dentro del gobierno, durante los últimos meses antes de la captura. Algunos describían tensión extrema, desconfianza total, reuniones secretas y una sensación constante de que algo enorme estaba a punto de ocurrir. Según ciertos testimonios, había personas destruyendo documentos, otras abandonando el país discretamente, y algunas intentando desesperadamente proteger dinero y propiedades antes de que fuera demasiado tarde. Parece una película de suspenso político, pero eso es precisamente lo que hizo que esta historia explotara mundialmente. Porque mezcla absolutamente todo lo que genera curiosidad en la gente: poder, traición, dinero, conspiraciones, secretos internacionales y una caída política histórica. Y atención, porque en la siguiente y última parte vamos a hablar del posible futuro de Nicolás Maduro. ¿Qué podría pasar si es declarado culpable? ¿Existe alguna posibilidad de que vuelva a Venezuela? ¿Qué consecuencias tendría esto para América Latina? ¿Y por qué algunas personas creen que todavía no conocemos la verdadera historia completa? Lo que viene ahora es posiblemente la parte más intensa de todo este documental. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo Maduro, para saber quién realmente está viendo el video completo hasta el final. Y si todavía no te suscribes, hazlo ahora porque la última parte viene cargada de revelaciones impactantes, y entonces llegó el momento que podría definir el futuro de Nicolás Maduro para siempre. Después de meses de investigaciones, audiencias y filtraciones internacionales, el mundo entero esperaba una sola cosa: el desenlace final. Las cámaras de televisión permanecían afuera del tribunal durante horas. Periodistas de distintos países transmitían en vivo. Analistas políticos debatían día y noche. Y millones de personas seguían obsesionadas con la misma pregunta: ¿qué va a pasar ahora con Nicolás Maduro? Pero mientras todos esperaban respuestas, algo todavía más extraño comenzó a suceder. Nuevos rumores aparecieron, relacionados con posibles negociaciones secretas detrás de las cámaras. Algunas fuentes aseguraban que ciertos gobiernos estaban intentando intervenir discretamente para evitar que determinadas informaciones se hicieran públicas. Otras versiones afirmaban que empresarios extremadamente poderosos estaban preocupados por lo que podía salir a la luz si el juicio seguía avanzando, y eso hizo que este caso se volviera todavía más explosivo, porque ya no se trataba solamente de Venezuela. Ahora había sospechas de conexiones internacionales muchísimo más profundas. Algunos expertos comenzaron a decir que el juicio de Maduro podría convertirse en uno de los casos políticos más importantes de las últimas décadas en América Latina. Y sinceramente, no era para menos, porque pocas veces en la historia moderna se había visto algo así. Un presidente acusado de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero siendo trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales mientras el mundo entero observaba cada detalle. Pero atención, porque lo más impactante todavía estaba por llegar. Según diversas teorías que comenzaron a circular en Internet, existirían personas extremadamente nerviosas por la posibilidad de que Maduro decidiera hablar públicamente sobre ciertos acuerdos internacionales. Sí, acuerdos que supuestamente involucrarían petróleo, financiamiento político y operaciones secretas realizadas durante años. Obviamente, muchas de estas teorías jamás fueron confirmadas, oficialmente. Pero el miedo creció tanto que incluso algunos periodistas afirmaron haber recibido presiones para no investigar determinados temas relacionados con el caso. Y cuando empiezas a juntar todas las piezas, la historia se vuelve todavía más perturbadora. Porque si realmente existieron redes internacionales moviendo millones de dólares utilizando estructuras financieras complejas, entonces es imposible pensar que una sola persona controlaba todo. Eso significa que podrían existir
Muchísimas más figuras importantes involucradas, y precisamente por eso algunas personas creen que este juicio es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mientras tanto, dentro de la prisión federal, Maduro seguía esperando el avance de los procesos judiciales. Según algunos reportes, pasaba gran parte del tiempo reunido con abogados y revisando documentos relacionados con su defensa. Pero algo llamó muchísimo la atención de los medios. Algunos periodistas aseguraban que Maduro todavía se comportaba como si siguiera siendo presidente. Sí, incluso estando detenido. Dicen que mantenía una actitud desafiante, convencido de que todo esto era una conspiración política internacional, y tal vez esa fue una de las razones por las que el caso se volvió tan viral. Porque para millones de personas, Nicolás Maduro representa dos imágenes completamente opuestas. Para algunos, un líder autoritario acusado de destruir Venezuela. Para otros, un presidente perseguido por enfrentarse a potencias internacionales, y esa división convirtió toda esta historia en una bomba mediática gigantesca. Pero aquí viene algo todavía más fuerte. Algunos especialistas comenzaron a analizar qué podría ocurrir si Maduro finalmente fuera declarado culpable, y las consecuencias serían enormes. Primero, porque marcaría un precedente histórico en América Latina. Segundo, porque podría abrir nuevas investigaciones contra figuras políticas y empresariales relacionadas con su antiguo gobierno. Y tercero, porque el equilibrio político en Venezuela podría cambiar completamente. Imagínate por un segundo lo que eso significa. Un país entero intentando reconstruirse después de años de crisis, sanciones, conflictos políticos y migraciones masivas. Millones de venezolanos viviendo fuera del país. Familias separadas. Economía destruida. Y ahora, la posible caída definitiva de uno de los líderes más polémicos de su historia moderna. Pero incluso si Maduro fuera condenado, muchas preguntas seguirían sin respuesta. ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Dónde terminó realmente todo el dinero investigado? ¿Qué acuerdos internacionales existieron detrás de las cámaras? ¿Y cuántos secretos continúan ocultos hasta hoy? Porque la verdad es que probablemente jamás conozcamos toda la historia completa. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan fascinante y aterrador al mismo tiempo. Porque cuando el poder, el dinero y la política internacional se mezclan, siempre existen cosas que permanecen ocultas en las sombras. Cosas que el público nunca llega a descubrir completamente. Y quizá ese sea el verdadero misterio detrás de la caída de Nicolás Maduro. No solamente cómo terminó en prisión, sino todo lo que todavía no sabemos sobre lo que ocurrió realmente detrás de las puertas cerradas. Y mientras el mundo sigue esperando nuevas revelaciones, una cosa quedó clara para millones de personas. Nadie imaginó que uno de los hombres más poderosos de América Latina terminaría sentado frente a un tribunal federal bajo custodia internacional. Esa imagen ya quedó grabada en la historia. Pero cuidado, porque esta historia todavía podría tener nuevos capítulos. Porque las investigaciones continúan, los rumores siguen creciendo, y muchas personas creen que todavía falta revelar información capaz de sacudir gobiernos enteros. Así que dime algo en los comentarios. ¿Tú crees que Nicolás Maduro realmente es culpable de todo lo que se le acusa? ¿O piensas que fue víctima de una gigantesca conspiración internacional? Quiero leer tu opinión porque este tema sigue dividiendo al mundo entero. Y si llegaste hasta aquí, comenta ahora mismo la frase «Vi el final» para saber quiénes realmente vieron este documental completo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana porque aquí siempre mostramos las historias más impactantes, polémicas y misteriosas del mundo. Y créeme, lo que viene en los próximos videos será todavía